estructuras. Primero abrimos el Paint, vamos a pegar la tabla periódica y bueno, vamos a ver algo muy particular que la tabla periódica, como habrán visto bueno, en el curso de ingreso y en la introducción a la química, está ordenada de la siguiente forma. Tenemos grupos y periodos. Los grupos son las columnas. Entonces este es el grupo 1, este es el grupo 2 y así sucesivamente. Y por otro lado tenemos los periodos. Este es el periodo 1, este es el periodo 2, el periodo 3, etc. Bien, esa es la noción básica, ¿no? Y fíjense que la tabla periódica está ordenada de esta forma y nos permite tener algo en particular, que es los electrones de valencia. Para los que no sepan, digamos, nosotros tenemos los átomos que tienen un determinado núcleo, donde están los protones, los neutrones, toda la cuestión, y después tenemos, según los modelos atómicos, bueno, distintos nubes electrónicas donde van a estar los electrones. Bien. ¿A qué se les llama electrones de valencia? Vamos a ponerlos acá. Los electrones de valencia son los electrones de la última capa. Bien. Entonces vamos a poner electrones de la última capa. Para resumir un poco, ¿no? Bien. ¿Y por qué nos interesa, digamos, en qué está conectada estas dos cosas que vengo diciendo? Bueno, básicamente que los electrones de valencia, es decir, los electrones de la última capa, van a definir un montón de las propiedades que tienen los distintos átomos. Entonces, los átomos que tengan un solo electrón de valencia van a tener unas ciertas características y los que tengan, qué sé yo, 7 electrones en la última capa van a tener otras características determinadas. Bien. Y, digamos, con respecto a cómo fue armada la tabla periódica, lo que nos permita visualizar muy fácilmente es que en el grupo 1 nosotros vamos a tener un solo electrón de valencia. En el grupo 2 vamos a tener 2 electrones de valencia. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el 1, 2, 1, en el 2 vamos a tener 2, este es el grupo 3, que vamos a tener 3 electrones de valencia, acá vamos a tener 4, acá 5, acá 6 y acá 7. Entonces, esto nos permite, después cuando tengamos que formar las moléculas con Lewis, mayor facilidad. Si no sabemos cuántos electrones de valencia tenemos, cuántos electrones en la última capa tenemos, nos fijamos en qué grupo está. Si está en el grupo 1 va a tener 1, si está en el grupo 7 va a tener 7. Bien. Y para entender Lewis hay que entender algo que se llama la regla del octeto, que es que todas las moléculas van a tender a completar con 8 electrones su última capa. Es decir, para que algo sea estable químicamente, va a tender a tener 8 electrones compartidos para formar uniones covalentes. Como es el caso de los gases nobles que tienen, bueno, como están en el grupo 8, van a tener 8 electrones de valencia. Bien, hasta acá son como muchas cositas que por ahí son raras de escuchar, pero vamos bien a la práctica de qué suelen pedir, que es armar las ecuaciones, armar las fórmulas de Lewis. Entonces, no sé, los ejercicios de parcial o de los seminarios van a ser un poco de la siguiente forma. Le van a dar moléculas cualquiera, qué sé yo, a mí se me ocurre, no sé, vamos a poner metano. Bueno, y les van a decir, bueno, muy bien con el metano, arma cuál es la estructura de Lewis de esto. Entonces, por ahí sí se ve mejor ahí. No, se ve medio igual de mal. Entonces vamos a tener metano y vamos a tener que armar la estructura de Lewis. Bien, ¿cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Primero, en este caso, identificamos, tenemos una molécula que tiene dos átomos. Digamos, tenemos dos tipos de átomos, carbono e hidrógeno. Y tenemos un carbono y tenemos 4 hidrógenos. Bien, entonces, lo primero que hacemos es distribuir todo de la forma más simétrica posible. Fíjense que acá tenemos
un solo carbono y tenemos 4 hidrógenos. Entonces, una forma muy simétrica de distribuir esto es justamente poniéndolo así, ¿no? Espera, para hacerlo prolijo, lo hago escribiéndolo. Entonces, lo distribuyo de la siguiente forma. Vamos a ponerlo un poco más grande. Vamos a ponerle 28. Ahora lo mismo, 28, 26. No, 36. Bien, tenemos que si nosotros queremos que esto sea simétrico, vamos a poner el carbono en el medio, ahí, y los hidrógenos en los costados. Bien, y llegamos a esta cuestión. Llegamos a esto de acá. Entonces tenemos un carbono en el medio e hidrógenos en los costados. Bien. Y acá, para elaborar las estructuras de Lewis, lo que tenemos que hacer es que cada átomo aporta tantos electrones como electrones de valencia tenga. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros ya habíamos visto que a ver si está la tabla periódica. Sí. Nosotros ya habíamos visto que el carbono está en el grupo 4, porque fíjense, este es el grupo 1, este es el grupo 2, este es el grupo 3, este es el grupo 4. Entonces el carbono va a aportar 4 electrones. Uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Simbolizamos los electrones con puntitos. Bien. Y ahora, el hidrógeno. ¿Cuántos electrones va a aportar? Bueno, el hidrógeno está en el grupo 1, así que va a tener un solo electrón de valencia, va a aportar un electrón. Uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Y fíjense algo. Nosotros cuando tenemos dos electrones que se enlazan entre sí, como que se juntan entre sí, decimos que tenemos un enlace. Entonces, a los dos electrones los señalizamos como con una línea recta. Cuando vemos una línea recta es que hay dos electrones. Uno que lo aportó el hidrógeno y otro que lo aportó el carbono. Y de esta forma llegamos a una estructura de Lewis, que ya dijimos que para que tengamos moléculas estables, las estructuras de Lewis tienen que estar formadas con moléculas que cumplan la regla del octeto, es decir, que cada átomo tenga 8 electrones a su alrededor. Y fijémonos el carbono tiene 8 electrones a su alrededor. ¿Por qué? Porque tenemos 2 acá, otros 2 acá, otros 2 acá y otros 2 acá. Alrededor del carbono hay 8 electrones. Es decir, esta molécula cumple con la regla del octeto. ¿Hasta acá hay algo que nos cierre, algo que cierre? Bueno, igual es un ejemplo de muchos que vamos a hacer, así que tranqui, vamos a ver otros temas aparte de Lewis, así que nada, no os preocupéis. Bien, entonces ahí hicimos el metano. Ahora hagamos otro elemento que tenemos que hacer de vuelta a la estructura de Lewis. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, acá tenemos la molécula de agua. La molécula de agua tiene oxígeno y tiene hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos? Dos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, fíjense. Eh, hacemos de vuelta, nos tiene que quedar de la forma más simétrica posible. ¿Y cómo hacemos para que nos quede de la forma más simétrica posible? O, miren, hagamos primero el dióxido de carbono y después hagamos el agua. Y les explico después por qué. Bien, tenemos el dióxido de carbono. Hagamos que esta molécula, que tiene un carbono y dos oxígenos, nos quede de la forma más simétrica posible. Bueno, ¿cómo puede quedar simétrico si tenemos dos oxígenos y un carbono? Bueno, pongamos el carbono en el medio y en los costados ponemos oxígenos. Para que nos quede simétrico, es como que le hace, como que lo encierra, digámosle. Entonces tenemos oxígeno, carbono, oxígeno. Y ahora completemos con los electrones de valencia. Bueno, el oxígeno, ¿cuánto aporta? Está en el grupo 6, porque acá es el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, el oxígeno está en el grupo 6, así que va a aportar con 6 electrones, 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Y el oxígeno de este lado, bueno, la misma lógica, va a aportar con 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el carbono, al estar en el grupo 4, tiene 4 electrones de valencia, 4 electrones en la última capa, va a aportar con 4 electrones. 1, 2, 3, 4. Bueno, y acá fíjense, nosotros lo que queremos lograr es que se cumpla la regla del octeto. Mientras con el metano, medio que pusimos los enlaces y sin pensarlo mucho, se cumplía porque alrededor del carbono teníamos 8 electrones, 2 por cada enlace, 2, 4, 6, 8. Acá le vamos a tener que pensar un poquito más. Y tenemos que pensar que alrededor del oxígeno tiene que haber 8 electrones. Alrededor del carbono tiene que haber 8 electrones y alrededor de este oxígeno tiene que haber 8 electrones. Bueno, ¿cómo lo podemos lograr? Eh, Podríamos tener enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. Fíjense, ahí vemos bien qué significa. Pero esto es como una explicación por fuera para entender lo de la molécula. Bien. Acá en el caso del metano tenemos un enlace simple. ¿Por qué? Porque tenemos simplemente 2 electrones que son como unidos mediante un enlace y ya. Pero tranquilamente puede ser que tengamos 4 electrones enlazando entre el carbono y el oxígeno, compartidos entre el carbono y el oxígeno. Entonces, como hay 4 electrones, hay 2 pares de electrones, hay 2 enlaces. Uno acá y otro acá. O también podríamos tener 6 electrones compartidos entre el carbono y el oxígeno. Bueno, medio que nosotros podemos plantear simples enlaces, dobles enlaces, triples enlaces, como queramos, siempre y cuando se cumpla la regla del octeto. Entonces pensemos, qué sé yo, a mí se me ocurre esto del Lewis es como mucho prueba y error. Se me ocurre, vamos a hacer una mala al principio para después hacer una bien, como siempre. No sé, si tenemos 4 electrones en el caso del carbono, podemos tener un electrón acá, otro electrón acá, otro electrón acá y otro electrón acá. Bueno, y tenemos 6 electrones en el caso del oxígeno. Bueno, podemos tener uno acá, 2, 3, 4, 4, 5 y 6. Y de este caso, en el caso del otro oxígeno, también teníamos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y fijémonos una cosa, imaginémonos que planteamos el dióxido de carbono con un enlace simple, es decir, acá tenemos dos electrones, uno que lo aportó el carbono y otro que lo aportó el oxígeno, unidos por un enlace. Y acá tenemos otros 2 electrones, uno que lo aportó el carbono y otro que lo aportó el oxígeno, unido por un enlace. Fíjense, ¿por qué digo que planteo una primero que está mal? Porque fíjense que en este caso, miren que copió mejor estos dos puntitos, nosotros en este caso tenemos que el carbono a su alrededor, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 2 electrones por acá, 2 electrones por acá y otros 2 electrones acá. Entonces, alrededor del carbono nosotros tenemos 6 electrones. Es decir, no estamos cumpliendo con la regla del octeto. Entonces hay un problemita. Y lo mismo alrededor del oxígeno. Fíjense, alrededor del oxígeno tenemos ¿cuántos electrones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. No cumplimos con la regla del octeto. Entonces, muy probablemente, entre el carbono y el oxígeno, no haya enlaces simples como planteamos en este caso, sino que haya enlaces dobles. ¿Y cómo lo podemos determinar? Bueno, tanteando, no sé. En este caso, por ejemplo, yo puse el carbono en el medio, puse los 2 oxígenos, uno de cada lado, para que me quede la estructura de la forma más simétrica. Le puse los electrones de valencia, es decir, me fijé en qué grupo estaba cada átomo. El carbono estaba en el grupo 4, así que le puse 4 electrones. El oxígeno estaba en el grupo 6, así que le puse 6 electrones. Y pienso, sí, con simple enlace no se cumplía la regla del octeto. Bueno, pensemos con doble enlace, a ver qué pasa. Bueno, imaginémonos que este electrón y este electrón están compartidos. Imaginémonos que este y este están compartidos. Imaginémonos que este y este están compartidos. Imaginémonos que este punto, ay Dios, este punto y este punto están compartidos.
Bien, acá, ¿se cumple la regla del octeto? Bueno, pensémosla. Agarremos todos los electrones que tenemos alrededor del carbono. Tenemos simplemente 4 enlaces. Un enlace acá, un enlace acá, un enlace acá y un enlace acá. Es decir, por cada enlace vamos a tener 2 electrones. Es decir, acá tenemos 1, 2 electrones, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alrededor del carbono tenemos 8 electrones. Bueno, bien, estamos cumpliendo con la regla del octeto, porque alrededor del carbono estamos teniendo 8 electrones. Alrededor del oxígeno, ¿tenemos 8 electrones? Bueno, pensémosla. Tenemos uno acá, otro acá, 2. Uno acá, otro acá, 4. 5, 6, 7, 8. Bien, estamos cumpliendo con la regla del octeto. Y alrededor de este oxígeno, pasa lo mismo. Fíjense, tenemos un electrón acá, otro electrón acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esta estructura de Lewis cumple perfectamente con la regla del octeto para todos los átomos, tanto para el carbono como para los dos oxígenos. Entonces, bueno, esta está bien planteada. Más o menos se entiende la lógica. Vamos a seguir planteando, pero nada, si algo no cierra, vayan diciendo. Em, pero sí, así es un poco la lógica de las estructuras de Lewis. No sé, pensemos ahora otra, otra molécula. Que yo, a mí se me ocurre, no sé, dijimos dióxido de carbono, bueno, pensemos en monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Ah, y antes de plantear el monóxido de carbono, fíjense una particularidad, que nosotros podemos tener electrones que forman enlaces, como es en este caso, electrones que están compartidos por dos átomos, por el carbono y el oxígeno, y podemos tener también electrones libres, como es en este caso. Este electrón de acá con este electrón de acá son dos electrones, un par de electrón, que no está formando un enlace determinado, simplemente están libres por fuera o pululando cerca del oxígeno. Característica a tener en cuenta. En este caso, por ejemplo, en el caso del metano, no tenemos electrones libres, porque todos los electrones, tanto del carbono como del hidrógeno, fueron utilizados para formar enlaces. Bien. ¿Y cuándo tenemos electrones libres? ¿Cuándo tenemos enlaces? Bueno, eso lo va a determinar la regla del octeto. Nosotros tenemos que cumplir, según la regla, que alrededor de todos los átomos hayan 8 electrones. Entonces, cuando sea necesario, dejamos electrones libres. Y cuando no sea necesario, ponemos solamente enlaces. Entonces, planteemos este caso. Ahora, el monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Bien. Que bueno, justamente está formada por carbono y por oxígeno. Nosotros siempre decimos que lo primero es poner los átomos de una forma simétrica. Como tenemos dos átomos, carbono y oxígeno, lo ponemos uno al lado del otro. Y ahí, nada, lo planteamos. Y decimos, el carbono está en el grupo 4, porque este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces tenemos 4 electrones de valencia. Y el oxígeno está en el grupo 6, entonces tenemos 6 electrones de valencia. Para la estructura de Lewis vamos a tener 4 electrones en el caso del carbono y 6 electrones en el caso del oxígeno. Y vamos a poder acá plantear si tenemos enlace simple, enlace doble o enlace triple. Pero tenemos que tener en cuenta que planteemos lo que planteemos, siempre alrededor de los dos átomos nos tiene que quedar 8 electrones. Y esto sí, acá es prueba y error. Fíjense que acá, bueno, medio que yo ya sabía cómo tiene que dar, pero en caso que no sepan, es ir tanteando y contando a ver si hay 8 electrones alrededor de cada átomo. Por ejemplo, en este caso, tenemos que el oxígeno da 6 electrones, ¿no? Porque dijimos que son los electrones de valencia. Entonces, no sé, uno acá, otro acá, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ahí nosotros tenemos 6 electrones que da por todo el oxígeno.
y pensamos en la cantidad de electrones que aporta el carbono, que van a ser 4 porque está en el grupo 4, tiene 4 electrones de valencia. Entonces, no sé, me les imagino uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Bueno, bien. Y ahora es solamente cuestión de agarrar y unir los pares de electrones, es decir, los electrones compartidos del carbono con el oxígeno. Bien, y planteemos distintas situaciones. No sé, imaginémonos que solamente tenemos un enlace simple, como es en este caso, que solamente tenemos un enlace así y ya. Es decir, en el caso del carbono, vamos a tener eh, 3 electrones libres y un enlace compartido con el oxígeno. Es decir, ¿cuántos electrones va a tener el carbono en este caso? Bueno, tenemos 2 por el enlace, más uno acá 3, más otro acá 4, más otro acá 5. Es decir, todos los electrones alrededor del carbono van a ser 5. 2 del enlace, más uno, más 2, más 3. Entonces vamos a tener 5 electrones alrededor del carbono. Bueno, ya dijimos que se tiene que cumplir la regla del octeto. Y ya vemos que de esta forma no se está cumpliendo, ¿no? Y se tiene que cumplir tanto para el carbono como para el oxígeno. Bueno, para el carbono no se está cumpliendo. Para el oxígeno, ¿se estará cumpliendo? Bueno, fijémonos, todos los electrones que están alrededor del oxígeno. Tenemos un enlace, es decir, 2 electrones, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. No, tenemos que llegar a 8, que es el número mágico. Bueno, ya vemos que un enlace simple no alcanza para que se cumpla la regla del octeto en el monóxido de carbono. Bueno, planteemos un enlace doble, que en este caso nosotros tenemos ahora los electrones alrededor del carbono son todos estos. Es decir, 2 enlaces que aportan 4 electrones, 1, 2, 3 y 4, eh, más otros 2 electrones, 6 en este caso. Bueno, fíjense que acá no se está cumpliendo la regla del octeto, pero para el oxígeno sí se está cumpliendo la regla del octeto, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, bien. Se está cumpliendo para el oxígeno, pero no se está cumpliendo para el carbono. No, yo necesito que se me cumpla para los dos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, a ver, a mí se me ocurre estos 2 electrones que están en el oxígeno, agarrar y ponerlo como un enlace. Entonces, en lugar de ponerlos acá como electrones libres, que directamente los 2 electrones del oxígeno se los dé para formar un enlace. Entonces, en el caso del oxígeno, también se está cumpliendo la regla del octeto porque tenemos alrededor del oxígeno tenemos 8 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero alrededor del carbono también vamos a tener 8 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esta es la estructura que va a permitir que que se cumpla la regla del octeto tanto para el carbono como para el oxígeno. Entonces, bueno, va a ser la estructura de Lewis correcta, digámosle, porque cumple con la regla del octeto. Sé que es medio confuso, pero bueno, básicamente es agarrar y siempre es la misma lógica, ir tanteando para que se cumpla siempre la regla del octeto. Que que bueno, si lo pensamos, es el carbono aportaba 4 electrones, así que uno acá, otro acá y otro acá. Uy. Y el oxígeno aportaba 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, y ahí uníamos estos en forma de enlace. Que bueno, es así como se forman las estructuras de Lewis. Que de vuelta, fíjense que hoy en el dióxido de carbono, el carbono no tenía ningún electrón libre. Bueno, acá el carbono tiene 2 electrones libres. ¿De qué sirve? Ya lo vamos a ver, pero dato a tener en cuenta. Bien. Hasta acá hay preguntas, algo que no cierre.
Y ahora vamos con el agua. Y ustedes en introducción, todas estas estructuras les va a servir para algo que después vamos a ver, eh, que bueno, es para lo que vamos a usar la aplicación esta, que no es una aplicación, sino es que es la... Ahí se retildó. Bueno, no, vamos a hacer con el Paint y después abrimos ahí. Bueno, vamos a hacer ahora la molécula de agua. Entonces, sí, tenemos agua. Tenemos que hacerlo de la forma más simétrica posible. Bueno, entonces, vamos a plantear el hidrógeno acá. Fíjense, ahora cuando la termine van a ver que esta forma de plantear no está del todo correcto, ya vamos a ver por qué, pero que va a salir sola. Bien, tenemos esta situación. Planteamos la molécula de agua, lo ponemos de la forma más simétrica posible y decimos, bueno, el hidrógeno está en el grupo 1. Bien, acá, un electrón de valencia. El oxígeno está en el grupo 6. Entonces tiene 6 electrones de valencia. Uno que va a formar un enlace con el hidrógeno, otro que va a formar un enlace con el hidrógeno, y nos queda todavía 4, es decir, 2 pares de electrones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrones de valencia. Evidentemente acá vamos a formar un enlace y acá vamos a formar otro enlace. Entonces, alrededor del carbono tenemos 8 electrones, porque tenemos 2 acá, otros 2 acá, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ¿y qué pasa con esta molécula? Lo que pasa es que acá nosotros tenemos electrones libres, este par de electrones libres con este par de electrones libres, que bueno, tiene una carga negativa. Entonces, si tiene una carga negativa, y el enlace de por sí ya tiene una carga negativa, piensa, negativo con negativo se repele, es decir, se van a alejar. Entonces, estos electrones libres que están acá arriba van a empujar, es decir, van a intentar alejar lo más posible a este par de electrones en forma de enlace para abajo y a este par de electrones para abajo. Es como que estos electrones libres le ejercen una fuerza para que este enlace se corra para abajo y que este enlace se corra para abajo. Entonces nos queda una molécula con un determinado ángulo. Nos queda así la molécula, que es como está bien escrita. Yo dije, la voy a escribir mal y después la vamos a corregir. Bueno, nos queda así. Una molécula con un ángulo, una molécula angular. Es decir, estos electrones van a ejercer una fuerza de repulsión y que acá está esta aplicación. A ver, water. Entonces, si nosotros ponemos la molécula de agua, nos queda así, ¿no? Este átomo rojo es el oxígeno y el blanco es el hidrógeno. Entonces, ¿por qué no es una línea perfecta? Porque acá, justo acá y acá, es decir, en estos costados, nosotros vamos a tener electrones libres. Y esos electrones libres hacen que este enlace tenga un determinado ángulo en particular, ¿no? Entonces nos va a quedar esta fórmula, esta forma de la molécula del agua. No nos va a quedar como una línea perfecta porque tiene electrones libres, sino que se va a poner como en B. Los electrones van a ejercer como una fuerza en B. Y nos queda así. Más o menos se entiende la lógica que se usa. Como que por eso hincho con el tema de electrones libres. Pero bueno. Y ahora, algo que sí, Yo tengo una duda, Manu, porque, por ejemplo, ya por conocimiento del agua, que es como el más conocido, digamos, entiendo que se escribe de esa forma, pero, o sea, ¿por qué razón, por ejemplo, en ese caso con el oxígeno no se pueden poner dos electrones arriba y dos abajo, por ejemplo, para que no claro, pase eso ahí arriba? ¿Por qué no se escribiría de esa forma?
No lo entiendo bien eso. ¿Por qué no pones claro, así, ponele? Claro, y los Porque dos vos, arriba. claro, porque vos tenés que pensar, vamos a verlo con esta molécula, no sé, con, eh, no, a ver, no, con esta molécula no te va a permitir. Porque vos no tenés como un plano en 2D. Porque esto, ponerlo uno arriba y otro abajo, lo podés hacer si vos tenés como un plano en una hoja. Ahora, en 3D, cuando vos tenemos las tres dimensiones, nos va a quedar que la forma en la que se alejen lo más posible estos electrones del enlace va a ser con este ángulo. Digamos, si nosotros lo ponemos así, es como que va a estar más cerca los electrones del ángulo que si lo ponemos así. Como que sí, te entiendo la pregunta, pero tiene que ver más con una cuestión de la distribución espacial que toma cuando tenemos en tres dimensiones. Ok, es más pensarlo por la geometría de la molécula, digamos. Claro, sí, sí. Ok, joya, gracias. No, no. Y ahora sí, vamos a hacer distintas estructuras de Lewis para llegar a toda esta clasificación que ustedes vieron en la materia, que esa clasificación se la van a tener que aprender de memoria, esto de las moléculas que eran lineales, angulares, balancín, bipirámide de base triangular, bueno, como todos esos nombres son bastantes, sí, pero las van a tener que aprender, no queda otra, bueno, vamos a ver bien esa clasificación. Antes hagamos, tengo acá un machete que está muy bueno, que lo voy a pasar al grupo, va un machete, un resumen con todos los nombres y ejemplos de las moléculas, que está muy copado. Hola, esta grabación la vamos a poder... Sí, sí, después las grabaciones siempre la mando al final, así que tranqui. Eh, esta de acá, bien. Después les mando esta foto, pero está buena. Uy. Bueno, vamos a borrar la tabla periódica y vamos a borrar esto de acá. A ver si se llega a ver. No, no sé un carajo. No, no sé. Bueno, lo agrando un poco más. Fíjense que este está muy bien resumida esta imagen. Después la paso con mejor calidad. Y lo que digo que hay que aprenderse, desgraciadamente, en esta materia, son estos nombres de acá. Cuando la molécula es lineal, cuando la molécula es trigonal plana, cuando la molécula es angular, que bueno, todas esas, cómo las deducimos, cómo lo vemos, todo sale de la estructura de Lewis analizando cuántos electrones libres tenemos. Empecemos paso por paso. Empecemos con el dióxido de carbono, que ya lo vimos. El dióxido de carbono, dijimos, vamos a tener el carbono que tiene, lo primero que hay que hacer cuando queremos plantear a qué estructura molecular tiene bueno, una determinada molécula es primero plantear la estructura de Lewis. Entonces, tenemos el dióxido de carbono. Bien. ¿Qué hacemos? Bueno, identificamos los electrones de valencia, bueno, toda la cuestión, planteamos Lewis y cuando tenemos el resultado final vemos la cantidad de electrones libres que tiene el átomo central. Vemos que en este caso el átomo central va a tener 0 electrones libres y vamos a tener como solamente dos densidades electrónicas. Una por estos dos enlaces y otra por estos dos enlaces. Entonces nosotros ya dijimos que si tuviésemos electrones libres, ejercerían una repulsión y harían que esos enlaces, en lugar de estar lineal,
formen un determinado ángulo para algún lado. Bueno, este no es el caso porque no tenemos electrones libres en el átomo central. Sí lo tenemos en el oxígeno, pero tenemos que ver siempre el átomo central para analizar estas estructuras. Bueno, tenemos una densidad de carga acá, una densidad de carga acá y no tenemos electrones libres. Entonces, evidentemente, nos va a dar una determinada, una molécula que va a ser lineal. Que, bueno, no es mucha, no es tan bonito verla, pero vamos a ponerlo acá, a ver, carbon dioxide. Bueno, nos va a dar esta molécula. Tenemos el carbono con el oxígeno y el oxígeno. Bien. Ahora, planteemos otra molécula distinta. Planteemos el trióxido de azufre. No sé. Tenemos trióxido de azufre, que la molécula es así. También, lo primero es plantear Lewis. Lewis del trióxido de azufre. Bueno, lo primero que hacemos es, tenemos dos átomos, digamos, dos clases de átomos distintos, azufre y oxígeno. Entonces, ponemos el azufre justo en el medio. Bien. Y ahí completamos. Y miramos en la tabla periódica, a la puta madre la borré. Bueno, miramos en la tabla periódica en qué grupo está el azufre. Si miramos el azufre, está justo por debajo del oxígeno, es decir, también está en el grupo 6. Pero, a ver, tabla periódica. Encima la RAM de la compu pobre está a 10.000. Me va a hacer juicio esta computadora. Eh, Volvemos al Paint. Bien. Estamos acá, ¿no? El azufre está en el grupo 6. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Bien. Entonces tenemos 6 electrones de valencia. 1, 2, 3. Y bueno, y ahí vamos probando. 4, 5 y 6. Y el oxígeno está en el grupo 6, así que también va a tener 6 electrones de valencia. Así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, y lo planteamos igual en este caso y planteamos lo mismo para el otro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, y fíjense una cosa. Bueno, en el caso de que yo quiera hacer un único enlace acá, pensemos, el oxígeno, ¿cuántos electrones va a tener a su alrededor? El oxígeno va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones a su alrededor. Es decir, no estamos cumpliendo con la regla del octeto. Un enlace simple entre el azufre y el oxígeno no me garantiza la regla del octeto para el oxígeno. Bueno, pongamos digamos dos enlaces. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrones alrededor del oxígeno. Bien, eso me garantiza la regla del octeto. Hasta ahí más o menos se ve. Bueno, planteamos lo mismo para todo. Piensen que tenemos en todo lo mismo, oxígeno y azufre. Cualquier cosa que no se entienda, díganme sin drama. Y ahí vemos que para los tres oxígenos se cumple la regla del octeto. Y miremos para el caso del azufre. Bueno, en el caso del azufre tenemos un montón de electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 electrones. Un montón. Ahora, resulta que la regla del octeto tiene 1.000.000 de excepciones. Entonces, para recordar, siempre que estamos en el periodo 3 para abajo, es decir, periodo 3, periodo 4, periodo 5, bueno, periodo 3 para abajo, se puede ampliar el octeto a más electrones. Fíjense que acá en lugar de tener alrededor del azufre 8 electrones, como veníamos acostumbrados, tenemos 12. Bueno, eso se puede porque estamos del periodo 3 para abajo. Datazo de color que tiro. Pero bueno, y ahora
pensemos en la estructura que tiene esta molécula. Bueno, tenemos una molécula que no tiene electrones libres, es decir, el átomo central, que es el azufre. Siempre que pensamos cuál es la estructura de la molécula, tenemos que pensarlo con respecto al átomo central. El átomo central no tiene electrones libres. Tiene solamente 3 grupos de electrones. Un grupo electrónico acá, que es con 2 enlaces, otro acá y otro acá. Bien. Esos grupos de electrones van a tender a alejarse lo más posible uno del otro. ¿Cuál es el tema? Que tenemos 3, es decir, para que se alejen lo más posible el uno del otro, es como que forman un triángulo, ¿no? Forman una estructura como triangular, que es justamente lo que se llama una estructura triangular plana, que si lo vemos en la aplicación esta, el trióxido de azufre tiene que estar por acá, sulfuro, no, clorometano, espera, a ver, esto, bueno, no, esta es, y esta es el trifluoruro de boro. Bueno, no es esta, pero tiene la misma estructura. Bueno, va a tener la misma estructura que esta de acá. Fíjense, tenemos el azufre, que es el rosa, y los oxígenos, que son los verdes. Bien. Y forman esta estructura triangular plana. ¿Por qué? Porque es como un triángulo plano, justamente, una estructura triangular plana. Y no tenemos electrones libres, ni acá arriba ni acá abajo. Bien. Hasta acá más o menos se ve. Como que entiendo que es difícil, que demanda un montón de estudios, medio una fiaca este tema, pero lo que uno tiene que hacer, desgraciadamente, es te plantean esta molécula, trióxido de azufre, bien, planteas la Lewis, ves, ¿tengo electrones libres? No, no tengo electrones libres. Bueno, pensás una distribución en la cual se alejen lo más posible los enlaces entre sí. Bueno, te la imaginás mentalmente y, bien, forma un triángulo plano, bueno, estructura triangular plana, porque no queda mucho más que memorizar eso. Después, otra forma de estructura es esta del agua que habíamos dicho, que nos forma ahora una estructura angular. ¿Por qué? Porque tenemos el oxígeno con sus 2 hidrógenos, pero ahora estos electrones van a ejercer esta repulsión que habíamos dicho. Entonces se forman esta molécula angular. Bien, más allá de que uno no los recuerde todavía y eso uno lo va a recordar con horas de estudio, lo importante de acá es poder visualizar estas moléculas, porque, no sé, en el papel es medio imposible visualizarlo. Entonces, eh, pero en el agua donde inorganic water, acá. Entonces nos formaba esta estructura angular cuando teníamos agua. Bien, ¿qué cómo se llama? Bueno, también estructura angular. Otro ejemplo es el metano que habíamos visto hoy. El metano, para no hacer de vuelta digamos, vamos a hacerlo medio rapidito de vuelta, pero era el carbono con hidrógenos en forma de simple enlace. Bien, esta, por ejemplo, es difícil verlo en la hoja, porque en la hoja uno lo ve en 2 dimensiones. Bien, nosotros, si formamos la estructura de Lewis de vuelta, vemos, el carbono está en el grupo 4, es decir, tenemos un electrón acá, otro electrón acá, otro electrón acá y otro electrón acá. Bien, el hidrógeno está en el grupo 1, así que va a aportar un solo electrón. Vemos que de esta forma se cumple perfectamente con la regla del octeto, para el carbono, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque alrededor del carbono nosotros tenemos 8 electrones. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo muy bonito. Ahora, visualmente, ¿cómo se ve el metano? Bueno, nosotros tenemos que pensar que estos electrones que están en enlaces, el carbono en este caso no va a tener electrones libres, pero estos enlaces entre sí, en un espacio 3D, se van a alejar lo más posible uno del otro. Bien, está mal lo que voy a decir ahora, pero uno podría pensar que formás como un cuadrado perfecto, ¿no? Un cuadrado plano, imagínense.
Ahora, resulta que angularmente, si uno hace las cuentas matemáticas, la forma en que los átomos estén lo más separados posibles, que los enlaces estén lo más separados posibles, es que se forme un tetraedro. Que un tetraedro es una figura, nada, con como cuatro lados. No, serían cinco lados. Pero bueno, un tetraedro es esta figura de acá. Y ahí la vamos a ver. Ponemos el metano, metin, forma esta molécula. Entonces tenemos el carbono, que es el átomo central, y después hidrógeno, 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 hidrógeno. Y forma este tetraedro. Fíjense que de esta forma, con esta distribución, es la manera de lograr eh, que estén lo más alejados posible los ángulos entre sí. Nada, para recordar. Sí, cuatro lados. Eh, Pero bueno, esta es la estructura que forma el metano. Entonces, uno ve el metano, pensamos en un tetraedro, una estructura tetraédrica. Bien, ¿cómo se llama? Tetraedro. Bueno, hasta acá hay preguntas, algo que no cierre. Bien, si algo dudan, yo sé que esta parte es como especialmente rara porque son como un montón de terminologías que no tienen nada que ver con nada, pero se puede. Métanle que se puede. Bien, tenemos el amoníaco. Ahora el amoníaco, también, para plantear la Lewis, ponemos el átomo que es diferente en el medio, ¿no? Y lo planteamos así. Y fíjense una cosa. El nitrógeno, que es el átomo que es distinto en este caso, es decir, planteamos la Lewis, primero lo planteamos poniendo de la forma más simétrica posible. Bien. Nitrógeno está en el grupo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya dijimos que el hidrógeno está en el grupo 1, así que va a tener siempre un electrón. 1, 1, uy, la puta madre. Y 1. Bueno, y ahí es cuestión de unir. Entonces, el hidrógeno con el nitrógeno forma un enlace acá y un enlace acá. Bien, y si pensamos, che, el nitrógeno, ¿va a cumplir con la regla del octeto? La tiene que cumplir. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, la cumple. Y fíjense una cosa. Ahora tenemos en el átomo central un par de electrones libres. ¿Qué quiere decir esto? Que este par de electrones va a ejercer una repulsión muy, pero muy grande con respecto a los enlaces. Es decir, según la teoría de pares de enlace que se llamaba, lo tengo acá anotado en forma de machete, repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Bueno, según esa teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, los electrones libres van a ejercer una mayor repulsión que en los enlaces. Bueno, entonces, este electrón va a repeler mucho a los enlaces formados acá entre el hidrógeno y el nitrógeno. Y me va a formar una estructura de la siguiente forma, que tenemos el nitrógeno de este lado, así. Es decir, me va a hacer que los hidrógenos de que todos los hidrógenos se me vayan para abajo, todos esos enlaces se me vayan para abajo, porque acá arriba tenemos al par de electrones libres, que va a ejercer una repulsión enorme. Bueno, eso en 2D se ve así, medio pete. Vamos a ver con esta aplicación que está buena. Espérate, tipo, el amoníaco tiene 4, así que 4 átomos. Tiene que aparecer fácil acá. Amonia, sí. Bien. Fíjense que acá tenemos la molécula de amoníaco. Tenemos el nitrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno y un hidrógeno. Y acá arriba tenemos un par de electrones libres, ¿no? Justo acá, arriba de lo azul.
Por eso es que esto no es plano. Fíjense que tiene un ángulo. Un ángulo como que se hace para abajo. Bien, ¿por qué? Porque acá arriba tenemos electrones libres y forma como una pirámide, pero con una base triangular. Entonces, ¿cómo se llama esta molécula? Bueno, ¿cómo se llama la estructura de esta molécula del amoníaco? Se llama pirámide de base triangular. Datazo. Datazo que hay que recordar, pero que después con el machete, digamos, con el apunte, estudienlo bien y, y nada, digamos, es posible recordarlo. Lo importante es poder ver la estructura. ¿Sí, Luca? O sea, hay como para imaginar la estructura en tres dimensiones. En la parte esa como de arriba, de la Sí, molécula azul que sería el nitrógeno, sería donde están los electrones, los pares libres, digamos. Sí, los electrones libres. Ok, sí, exactamente. Acá arriba están los electrones libres que ejercen esa repulsión, pero sí. ok. Bien. Eh, bueno, después, otra molécula a plantear es, no sé, pongamos esta molécula de acá. Vamos, yo estoy planteando una molécula para cada estructura. Que también, lo primero que hay que hacer, dijimos que, bueno, vamos a poner los nombres. Esta de acá era pirámide de base triangular. Vamos a ponerlo un poco más chico para que se vea. Bien. Esta de acá tiene una estructura tetraédrica. Esta de acá ya dijimos el agua, que tiene una estructura lineal. El dióxido. Ay, qué boludo. El agua no, el dióxido de carbono ya dijimos que tiene una estructura lineal. Y el agua dijimos que tiene una estructura angular. Bueno, y este trióxido de azufre es una estructura trigonal plana. O triangular plana, pero uno la ve trigonal plana. Bien, la ponemos abajo. Bueno, ahora damos esta. La molécula formada por 5 flúors y un fósforo. Bueno, de vuelta, lo mismo. Para plantear la Lewis, ponemos el átomo central acá, en el medio. Y todo alrededor ponemos eh, el resto de átomos. Entonces tenemos eh, ¿cómo es? Fósforo, flúor, flúor, flúor y flúor. Bien, tenemos 5 flúors. Bueno, espera que me quedó muy junto esto. Tenemos esta molécula. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, pensamos en qué grupo está el fósforo. El fósforo está en el grupo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Está acá, grupo 5. Entonces tenemos de base 5 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5. El flúor está en el grupo 7, como todos los halógenos. Tenemos 7 electrones de valencia. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoy voy a estar 4 horas con este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, lo mismo con todos, ¿no? Nada. Y fíjense una cosa, que nosotros dijimos que cuando hacemos la estructura de Lewis siempre tenemos que formar el octeto, es decir, 8 electrones alrededor del átomo, a no ser que estemos en el periodo 3 o más adelante que podamos expandir el octeto. Bueno, el flúor está en el periodo 2, es decir, tiene que haber obligatoriamente 8 electrones alrededor. Bueno, vamos a ver cuántos dan. Bueno, tenemos un enlace acá, un enlace acá, un enlace acá y enlace acá. Bien, ¿qué formamos? Esta estructura donde tenemos el fósforo sin electrones libres con 5 enlaces
alrededor. Es decir, en el caso del fósforo tenemos 10 electrones. Pero bueno, podemos tener 10 electrones porque estamos en el periodo 3 o más abajo. Entonces no hay problema. Y alrededor de cada flúor tenemos 8 electrones. ¿Cómo me doy cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple la regla del octeto. Bien. Esa es la estructura de Lewis planteada. Está perfecta. Ahora, ¿cómo carajo es esta molécula tridimensionalmente? También vemos que no tenemos electrones libres en el átomo central, en el fósforo, pero tenemos 5 enlaces y tenemos que encontrar una manera de que los enlaces nos queden lo más alejados posible uno del otro. Y si uno hace las cuentas con toda la geometría, vemos que la forma que nos quede lo más alejado posible los enlaces uno del otro es de formar. La dibujo acá y después la vemos. Como un triángulo acá el flúor, para arriba algo y para abajo otra cosa. Entonces, bueno, dibujada así, no sé si se entenderá, pero ahí lo vamos a ver. Esta es la forma para que me quede lo más alejado posible los enlaces entre sí, que recuerden, los enlaces son electrones compartidos, entonces tienen carga negativa, se quieren alejar. Y fíjense, el enlace de acá, por ejemplo, se quiere alejar de este punto de acá arriba, lo más posible, entonces se va para abajo, pero si se va para abajo se encuentra con este de acá, entonces se va para arriba y queda justo en el medio. Y lo mismo para los costados, ¿se puede ir más para allá? No, porque tiene este enlace. ¿Se puede ir más para acá? No, porque tiene este enlace. Ahí lo vamos a ver. Pero fíjense que es como que forma dos pirámides juntas, que se llama una estructura bipiramidal triangular, porque es como que forma una pirámide para abajo, una pirámide para arriba. Un lío, pero ahí lo vamos a ver en el symmetry. Esta tenemos 6. A ver si está. Así. Fíjense que esta es la estructura. Es esta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, espera. 1, 2, 3, 4, 5. No, no, no es esta. No, esta es con azufre. Háganme. Acá. Mira, mira, justo está la misma molécula que quería. El pentafluoro. Bueno, el pentafluoruro de fósforo. Pero en inglés no sé la pronunciación. Bueno, tenemos el átomo central, que es el fósforo. Acá. Y tenemos acá un flúor, acá un flúor, acá un flúor, un flúor y un flúor. Tenemos 5 flúors. Entonces fíjense que es esta la bipirámide triangular que yo decía. Tenemos como si fuese una pirámide con estos 4 para arriba y una pirámide con estos 4 para abajo. Esta es la manera de que los enlaces, los electrones del enlace queden lo más alejado posible los unos de los otros. Y yo digo, bueno, si junto esto y esto más, como son dos enlaces, se van a querer alejar lo más posible, dos cargas negativas o dos densidades negativas. Bueno, si se alejan lo más posible, bueno, se encuentran con este de acá, que tiene una densidad negativa. Entonces, este equilibrio que se forma genera esta estructura. No sé si se llega a ver que es una bipirámide, tiene como una forma, tiene como dos pirámides juntas, triangular. Bueno, eso, tipo, después le paso la página, es para visualizarlo y jugar, imaginársela, pero como que no queda otra. Pero más o menos se ve que la estructura. Nada, tenemos entonces. Esta estructura se llama bipirámide triangular. A ver, me fijo si mensajes. Hay algo. Espérenme. Acá chat. No. Bueno, eso, pero
medio que es la misma idea, que planteamos la estructura de Lewis, posicionamos los átomos de la forma más simétrica posible, en este caso el fósforo en el medio, los flúor a los costados, y planteamos cuántos pares de electrones libres tenemos, cero, bueno, bien. Vemos estos 5 enlaces, cómo es la forma para que queden lo más alejado posible. Y bueno, es que me formen justamente un triangulito, los del medio. Fíjense que acá, entre este y este, me forman un triángulo. Y uno arriba y uno abajo. Y me queda esta estructura que se llama eh, bipirámide triangular, o bipiramidal trigonal, o como quieran. Que es así. Vamos a escribirla. Y estructura bipiramidal trigonal. Trigonal. Bien. Pero bueno, fíjense que ya se empezó a complejizar la visualización, porque realmente es medio raro. Voy a borrar acá arriba estas, así me queda espacio. No deja de ser un poco la misma lógica. Entonces, si ahora planteamos, qué sé yo, esta estructura, vamos a poner una estructura formada por un azufre y 4 flúors. Bueno, y fíjense que de vuelta el azufre está en el grupo 6 y está en el periodo 3. Es decir, de base ya sabemos que puede expandir el octeto. Bien. Bueno, hoy no habíamos puesto ningún electrón libre, ahora vamos a poner algún electrón libre, vamos a ver qué molécula nos queda. Entonces planteamos la estructura del X. El azufre, ¿en dónde está? Está en el grupo 6. Bien, si está en el grupo 6, planteamos, tiene 6 electrones libres. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el flúor pasa lo mismo. Está en el grupo 7 ahora, pero tenemos esta lógica. Lo mismo que hoy. Bueno, cualquier pregunta, algo que no se entienda, chiflen, pero lo importante de ahora no es recordar los nombres raros, sino es poder visualizar, digo, aprender a hacer las fórmulas de Lewis, entender cómo se hacen y poder visualizar o entender cómo son las moléculas, que en el papel es súper difícil. Fíjense que acá como que en el papel te queda un montón de puntos y cosas y no hay chance de ver la molécula mentalmente, que es realmente complicado, pero que con la aplicación más o menos sale. Bien, tenemos esta cuestión. Fíjense que, igual que hoy, alrededor de cada flúor se cumple el octeto, porque tenemos 6 electrones libres más un enlace, es decir, 8 electrones. Bien. Y alrededor del azufre se extiende el octeto, porque tenemos 4 enlaces, es decir, 8 electrones libres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 electrones en forma de enlace, no libres, pero 8 electrones, y tenemos 2 electrones libres, es decir, 8 más 2, 10, tenemos 10 electrones. Bien, se pasa de los 8 electrones, pero como estamos en el periodo 3 o más abajo, nos podemos extender del octeto. Bien, ya dijimos que este electrón libre, este par de electrón libre, va a ejercer una repulsión mucho, mucho más grande que los enlaces. Entonces, va a ejercer una repulsión con respecto a todo lo demás muy grande. Y va a hacer que estos enlaces se corran para atrás. Entonces, imaginémonos, acá, esta estructura que nosotros teníamos hoy, de una bipirámide triangular, que estaba formada por bueno, en este caso vamos a tener esperen, la dibujo, no, copio y pego la estructura de hoy para no dibujar dos veces, pero esta misma estructura de hoy, formada por un, ¿cómo es? Un fósforo en el medio
y 5 flúors alrededor, que teníamos una estructura bipiramidal de base triangular, es decir, una estructura bipiramidal trigonal. Bien, ahora imagínense que tenemos algo similar, nada más que de átomo central, ya no vamos a tener al flúor, sino que vamos a tener al azufre. Y piensen que en lugar de tener acá un flúor, vamos a tener un par de electrones libres. Entonces va a ser lo mismo, pero con un par de electrones libres. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que este par de electrones libres va a ejercer más repulsión que el enlace. Entonces, si nosotros teníamos un enlace, es como que formábamos un triángulo perfecto. Acá formábamos un triangulito re bonito. Y uno arriba y uno abajo. Bien. Ahora, este par de electrones libres va a hacer que justamente este enlace y este enlace se tiendan a correr más para la izquierda, formando como de vuelta un ángulo, porque los pares de electrones libres van a ejercer una repulsión muy grande por sobre los enlaces. Entonces este enlace se va a correr para allá, este enlace se va a correr para acá, y vamos a obtener una estructura que es gracioso el nombre, que se llama balancín, porque forman, si ven acá, como si este fuese la base, forma como un sub y baja. Nada, si lo vemos acá en esta aplicación, ya acá no va a ser totalmente recto como en este caso, sino que estos electrones libres va a ejercer esta repulsión que decíamos hoy. Bueno, y forma lo siguiente. Pero fíjense que yo, ¿cómo me lo puedo recordar? Bueno, pienso cómo sería si no tuviese electrones libres. Si no tuviese electrones libres sería esta estructura. Bueno, ahora, si tengo un electrón libre, eso me ejerce una repulsión, me genera esto, y me forma la siguiente molécula. Que, a ver, ¿dónde? Esta. No, esta no es. A ver, esperen. No, es... No, esta no. Hoy la había aparecido. 2 segundos. No. Háganme. Ahí va. A ver. No, estos no. Esperen que la busco bien, pero tenemos 5. Bueno, ahora 5 átomos. Claro, va a ser así. Este, sulfuro tetrafluorid. Claro, es esta molécula de acá. Bueno, tenemos esta molécula de acá. Que fíjense, ya acá tenemos el azufre, acá tenemos un flúor, un flúor, un flúor y un flúor. Y acá arriba tenemos electrones libres. Es decir, tenemos como una molécula similar a la de hoy, nada más que acá, en lugar de tener un palito con algo, con otro flúor, tenemos electrones libres. Y esos electrones libres te generan una repulsión. Que ahora fíjense que esto de acá no es una línea recta, sino que tiene una cierta inclinación, por justamente la repulsión que genera esto a la molécula, los enlaces. Estos electrones libres que están acá ejercen una repulsión a este enlace y a este enlace. Y te forman esta estructura que se llama balancín. Que digo que parece un sub y baja, porque si lo ven así, es como que es un sub y baja, ¿ven? Que se balancea. Nada, es gracioso el nombre. Pero más o menos se ve la forma. No sé, yo entiendo que es difícil, pero bueno, es lo que queda. Bueno, ahora otra estructura es la de forma de T. Y también, ¿qué hacemos? Bueno, planteamos la ecuación química. Ahora digo, planteamos la estructura de Lewis. Acostumbrado a decir planteamos la ecuación química. Bien, tenemos el yodo en el medio y en los costados tenemos un flúor, 2 flúors, 3 flúors. Bien, ¿y qué hacemos? También la misma lógica de hoy. Fíjense que tanto el yodo como el flúor están en el grupo 7.
Entonces tenemos 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, y el flúor también 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, cualquier cosa, duda, lo que sea, díganme, no tengan problema. Pero bueno, de vuelta, sé que es un tema muy difícil esto de estructuras. Así que nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, y acá ponemos los enlaces. Ahora estamos haciendo la estructura de Lewis y fíjense que nos queda esta situación, donde nos queda un par de electrones libres, este, y otro par de electrones libres, este y este. Entonces, ahora tenemos como si fuese este caso, pero ahora tenemos dos pares de electrones libres. Es decir, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta misma molécula, pero agarramos y tenemos, en lugar de tener acá flúor y flúor, tenemos electrones libres? Y en lugar de tener el fósforo, tenemos el yodo. Bien, ¿qué pasa? Bueno, si tenemos acá un electrón libre, un electrón libre, un electrón libre, un electrón libre, es como que forma lo mismo, pero piensen que forma como si fuese una forma de T, porque nos queda acá el flúor, los electrones libres que ejercen una repulsión, y acá un enlace con otro flúor. Y nos queda esta estructura de acá, en forma de T, que es el, a ver si la encuentro fácil, tiene 4, tendría que estar acá. No, bueno, pruebo todas. No. Peróxido de y fluorodiazepina. No, esto no es. No, esto de boro. Ya va. Clorometano, no, no es. Ahí va. Bueno, no. Justo esta de forma de T no la estaría encontrando. ¿Esta no es? No. No es esta. Turu, turu. A ver. Bueno, no hay justo una de forma de T. La pucha. Pero lo importante es, esta la vamos a tener que visualizar con el Excel, desgraciadamente. Es como que nos queda un enlace para arriba, un enlace para abajo, y acá estos dos es como que no están y me forma como una T, porque fíjense, una F acá y una F acá, como que queda así. El flúor acá, el yodo ahí, digo, el flúor, y abajo el flúor. Y acá me quedan dos pares de electrones libres. Sé que es medio un lío visualizarlo, tal vez en persona es más fácil, no sé, o con objetos, tal vez. A ver, bánquenme un minuto que agarro dos lápices y ahí vengo. Bueno, imagínense que nosotros tenemos este lápiz, ¿no? Tenemos un enlace acá, un enlace acá y un enlace acá. Bueno, medio que no se ve. Bueno, como si fuese una cosa así. En forma de T es como que este enlace con esta lapicera no está. Por esta acá no está y nos queda una cosa así. Donde esto es un flúor, acá es un flúor, acá es un flúor y acá tenemos electrones libres. Entonces me queda como una forma de T. Pero bueno, entiendo que es medio un lío visualizarlo así. Cualquier cosa en persona, díganme y lo vemos bien. La siguiente, que esta sí aparece, esta vamos a ponerle el nombre, que es estructura, esta es la balancín, y la siguiente en forma de T. Balancín
y esta es una estructura en forma de... Bueno, la siguiente es una estructura que se llama lineal, que está formada por algo muy raro, que es el xenón formando estructuras, que es muy, muy extraño, se ve muy poco en la naturaleza, porque el xenón es un gas noble, y, digamos, por definición es extraño que, nada, que interaccione. Y pensemos, ¿dónde está el xenón? El xenón es un gas noble, entonces está en el grupo 8. Si planteamos la Lewis, es así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Y lo mismo, el flúor es un halógeno, entonces tiene 7 electrones de valencia. De esta forma, fíjense que vamos a tener un enlace acá y un enlace acá. Bueno, esto, eh, a ver, a ver, a ver. Si está... No sé si está... Espérenme que la busco. Mm, mm. No, estos no son. Bueno, va a ser una cosa lineal. No es esta, pero va a dar una molécula lineal. ¿Cómo sé que va a dar una molécula lineal? Bueno, la misma lógica, que lo podemos plantear en el Paint mejor porque no estaría encontrando, es que nosotros tenemos el xenón acá en el medio, arriba va a formar un enlace con el flúor, abajo me va a formar un enlace con el flúor y después voy a tener 3 pares de electrones libres. Uno acá, como en forma de triangulito. Y me queda así, en el medio va a haber un montón de enlaces libres, pero van a ejercer repulsiones tanto para arriba como para abajo. Entonces, para que me quede lo más simétrico posible, me va a quedar lineal. ¿Por qué? Porque este par libre me va a ejercer una repulsión para acá y para acá. Y también para arriba y para abajo. Entonces, sí, si yo tengo este electrón, este par de electrones de acá, diría, me ejerce una repulsión con respecto a este enlace y va a hacer que se vaya más para este lado. Pero para este lado también voy a tener electrones libres que me van a ejercer repulsión que se hace que se vaya para el otro lado. Y así sucesivamente. Entonces me va a quedar esta molécula lineal con electrones libres. Bueno, después las siguientes sí son un poco más fáciles, más identificables. Uy, mierda. Que bueno, la siguiente molécula es... pues bueno, en el video, si lo ven, pregunten, sin problema, sin drama. Tenemos esta molécula. Que también, para plantear la Lewis, fíjense que tenemos un azufre y tenemos 6 flúors. Entonces, nada, la misma lógica de hoy. Ahora, para ahorrarme un poquito los pasos, voy a plantearlo solo con el azufre y con un flúor. El azufre está en el grupo 6, así que vamos a tener 6 electrones. Y el flúor está en el grupo 7. Ya dijimos que vamos a tener 7 electrones de valencia. Bien, entonces, acá hago un enlace con esto, hago un enlace acá, hago un enlace acá, y así sucesivamente con todos los flúors. Bien, ¿cuál es la cuestión? Acá, si nosotros vemos, voy a formar como si fuese un cuadrado y miren, si lo estiro un poco se va a ver mejor. Si lo estiramos así. Todos tienen la misma longitud, ¿no? Pero es como que formo una estructura octogonal. ¿Por qué? Porque formo como un octógono, fíjense.
A ver, vamos a molecular time. No, era. A ver, octogonal. No, esta no. Esta es azufre. Tengo 7. Forma exactamente esta molécula. Fíjense que forma un octaedro. ¿Por qué? Porque tengo acá el azufre y acá flúor, 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 flúor y flúor. Formo este octaedro, esta figura de 8 lados. Bien. Entonces acá, ¿qué estructura tiene? Octogonal. Octaédrica. Octaédrica. Bien. Las quedan últimas dos, que es esta estructura, esta molécula, digo, que también está formada por dos halógenos. Entonces, como está formada por dos halógenos, voy a tener un bromo y 5 flúors. Bien. Y acá también la misma lógica. Piensen, el bromo está en el grupo 7, así que voy a tener 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 acá y un par libre. Bien. El flúor también va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, y lo mismo con todos los flúors. Entonces yo cuando establezco los enlaces voy a tener una cosa así. Bien. Y me queda esta cuestión acá. Esto se llama ahora una estructura bipiramidal cuadrada. ¿Y cómo es que yo la identifico? Bueno, porque me queda una cosa así, como si fuese. Piensen que de vuelta, yo tengo un par de electrones libres que me ejercen una repulsión y tengo que encontrar la forma que mejor quede estructuralmente, donde más alejados estén los átomos entre sí. Bueno, y me queda una cosa así, como si yo tuviese, como si fuese un cuadrado acá formado por flúors, es decir, fíjense, esto es un cuadrado, ¿no? Como imagínense que esto está en el plano, un cuadrado, y para arriba sale otro flúor. Y para abajo, nada, hay electrones libres. Entonces es como que me queda una pirámide, pero de base cuadrada. Fíjense que acá es como que me forma una pirámide, ¿no? Si lo vemos, pero tiene una base cuadrada con un par de electrones libres para abajo. Que si la vemos en esta aplicación, a ver si encontramos ahora alguno. Esta es, ahí justo esta está. Bien, lo vemos así, ¿no? Tenemos acá abajo los electrones libres. Acá tenemos el bromo, flúor, 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 flúor y flúor. Lo verde es el flúor, lo rojo es el bromo. Bien, y fíjense que nos queda esta estructura donde, nada, básicamente abajo tenemos electrones libres y te forma esto como si fuese una pirámide, pero con una base cuadrada. Y se llama así, pirámide de base cuadrada. Entonces es una estructura piramidal cuadrada. Y por último, último, ¿qué pasa si ahora vamos a hacer? Fíjense que lo que vamos haciendo es, hoy teníamos esta estructura octaédrica y es como que sacamos un átomo y le pusimos electrones libres. Ahora tenemos esta estructura piramidal cuadrada. Bueno, ahora pensemos que sacamos otro átomo y le ponemos electrones libres. Bien, pero no va a ser esta molécula de acá, sino que va a ser esta de acá, también con xenón, que es xenón flúor 4. ¿Dónde? Siempre usan el flúor acá.
donde nos va a quedar una molécula así. Fíjense, xenón en el medio y vamos a tener. El xenón está en el grupo 8, así que va a tener 8 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después el flúor, que ya dijimos está en el grupo 7, va a tener 7 electrones de valencia. Bueno, ahora sí me quedan un par de electrones para abajo, un par de electrones para arriba, y me queda una base totalmente cuadrada. Es decir, tengo electrones libres, sí, pero es como que me ejercen por abajo y por arriba una repulsión. Entonces, tengo la pirámide en el medio, digamos, la estructura cuadrada plana en el medio, que quiere ir para arriba, no puede porque tiene electrones libres, quiere ir para abajo, no puede porque tiene electrones libres, y me queda perfectamente una estructura cuadrada plana. Entonces esto es estructura cuadrada plana. Bien. Y esas son todas las, a ver si está, xenón, no, esperen que me fijo si hay una estructura similar. Se me hace raro que no haya. Pero bueno, en principio esas son como las estructuras que uno... No, esto tampoco es chileno. Las estructuras que entran. Bueno, va a ser una cuestión así la estructura. Va a ser una pirámide de base cuadrada, donde acá arriba yo tengo electrones libres y acá abajo tengo electrones libres. Entonces sí, los electrones libres de acá arriba hacen que esto se quiera ir para abajo. Pero abajo tengo electrones libres, es decir, acá abajo tengo electrones libres. Entonces hace que se quiera ir para arriba. Y va a haber un equilibrio donde me va a quedar una estructura perfectamente plana. Eso. ¿Cuál es mi recomendación? Si no logran, terminando un poco la clase ahora, mi recomendación es, esto desgraciadamente como que se lo van a tener que aprender. eh, en el parcial entra de la siguiente forma. Les van a decir, bueno, según la teoría de 3PF, qué sé yo, ¿cómo, cuál es el nombre de esta estructura? Y le van a dar el esto, hexafluoruro de azufre, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que hacer la Lewis, y haciendo la Lewis después tienen que identificar qué estructura molecular es. Y bueno, es una estructura octaédrica, bien, o es una estructura piramidal cuadrada, es una estructura cuadrada plana. Que con que si ustedes después van al resumen acá que les paso, ahora por el grupo de WhatsApp, nada, sí, está bastante lindo. Fíjense que uno como que lo ve mejor así. Entonces teníamos una estructura lineal, una estructura eh, trigonal plana, una angular, bueno, y así sucesivamente. Esto que se ve como amarillo son electrones libres. Entonces, fíjense, esta estructura cuadrada plana es como que tenemos electrones libres para abajo, electrones libres para arriba. Lo mismo, esta piramidal cuadrada tenemos un electrones libre para abajo, y bueno, todas. Preguntas por ahora. Eh, ¿Hay alguien que le haya quedado algo? Ahora me fijo en el chat. Pero entiendo que esta parte es bastante complicada. Y bueno, cualquier cosa practiquen, recuérdenlo, traten de hacer las Lewis, practican muchas Lewis y nada. Pero bueno, si no tienen dudas, terminamos.